Entonces, esto es un poco un ejemplo de lo que sucede cuando queremos diseñar algo. Hay que pues, ajustar las cosas para que Grasshopper pueda trabajar con los sets correctos de datos. Por ahora estamos utilizando solamente dos tipos de estructuras de datos, que son las más sencillas, por si queremos darle un orden de complejidad, que son el dato único, que se reconoce porque vemos que pasa a través de un cable sencillo, entonces dato único, estos son todos datos únicos, y la lista de datos que se reconoce por la presencia de estos cables dobles, digamos, ¿no? Estos acá. Entonces aquí tenemos varios datos, varios datos, varios datos. Aquí tenemos un dato y un dato. Es interesante también ver cómo hay componentes que a partir de varios datos generan un solo output y hay componentes que a partir de un solo input generan varios outputs, ¿sí? Entonces no está dicho que si un flujo de datos consiste de una lista, se sigue manteniendo siempre una lista de datos. Depende de las operaciones que vamos realizando, ¿vale? Y siempre hay que checar la cantidad de datos que llegan cuando conectamos en un mismo componente. A la hora de conectar dos listas, o sea, dos cables dobles, siempre hay que checar cuántos datos están llegando. Sobre todo al comienzo, cuando uno no tiene mucha experiencia, siempre hay que checar cuántos datos van a conectar. Entonces, lo que conviene hacer, lo que les recomiendo, aunque pues toma un tiempecito hacerlo, siempre contamos ahí 67 allá, 67 en esta, entonces vamos bien. ¿Ok? Vamos a hacer algo aprovechando esta estructura, digamos, o esta posibilidad de controlar la cantidad de datos. Vamos a aprovechar el potencial de modelado paramétrico directo, ¿sí? Voy a agrupar y apagar esto otra vez para que, esto es un poco una versión 2.0 de la secuencia de círculos anterior, ¿vale? Entonces, la mantengo en esta línea y digamos que esta es un poco una introducción general. Ahora vamos a realizar un poco de modelado paramétrico directo de verdad. Utilizaremos, obviamente, la manipulación de datos para ajustar la cantidad de valores, digamos, que afectan el resultado geométrico. Lo que vamos a realizar es un ejemplo que pues encuentra una correspondencia directa en arquitectura, por ejemplo, pero también tiene aplicaciones, digamos, horizontales, ¿no? Lo que quiero generar es una superficie, esta vez, o sea, empezamos a trabajar de cosas con objetos tridimensionales de verdad. Una superficie que podría ser, ustedes me dicen, podría ser desde un florero, una torre, dependiendo de la escala a la que queremos trabajar. Para hacer esto, voy a trabajar inicialmente con una figura geométrica muy sencilla, con un polígono. El polígono es otro componente que tiene varios inputs. Así, rápido, les voy a decir que, por supuesto, está basado en un centro que puede tener una orientación, entonces pide otra vez un plano, así como el círculo. El radio es la distancia que hay entre el centro y los vértices del polígono. Segmentos es la cantidad de segmentos. Y fillet radius si queremos redondear las esquinas de esta geometría. El plano, obviamente, en ausencia de input, toma el plano XY, entonces se coloca en el centro. El radio lo podemos parametrizar. Podemos darle, por ejemplo, un slider 11.00, con entonces un rango de variación entre 0 y 100, pero con 2 decimales. ¿Por qué radio? Pues acepta valores con decimales. 0.1 es el icono negro, ¿sí? Y entonces podemos generar polígonos o muy pequeños o muy grandes, ¿vale? De hecho, inicialmente no importa mucho el tamaño que le damos a este objeto. Segmentos, y aquí entramos un poco en un discurso que es cómo determinamos nosotros los rangos de variación de los sliders o los parámetros numéricos que vamos conectando en la definición. Pues segmentos se refiere a la cantidad de lados que tiene el polígono. Entonces, la cantidad mínima de lados está determinada por, pues, evidentemente, la geometría misma. No podemos tener menos que 3 segmentos. Entonces, el valor mínimo es 3. Menor, además no tiene caso ponerle decimales porque no podemos tener un polígono con 3.12
lados, o 3 o 4. Cuando seguimos trabajando con un polígono, cuando la cantidad de lados pues digamos, no es demasiado grande, porque si subimos la cantidad de lados, de hecho lo que obtenemos es casi que un círculo, ¿no? Pues digamos que aquí le damos un número máximo de 12 lados, ¿vale? Conectamos esto a los segmentos y podemos decidir cuántos lados tendrá nuestro polígono, ¿vale? Aquí igual, no importa mucho cuántos lados le vamos a dar ahorita. Esto es algo que vamos a poder cambiar en cualquier momento, eh, ya que la definición esté desarrollada. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer yo con este objeto desde el punto de vista de modelado paramétrico directo? Bueno, acuérdense que lo que queremos generar finalmente es un objeto tridimensional, o sea, una superficie, un sólido, ¿vale? La cosa más sencilla, y esto es un poco una herencia que viene sobre todo de haber utilizado software que tienen un potencial de modelado mucho inferior respecto a Rhino, la cosa que podemos hacer principalmente o de entrada es una extrusión. Yo puedo tomar el comando extrude. El comando extrude funciona con dos inputs. Necesita la geometría que queremos extruir, que puede ser tanto una curva como una superficie. En este caso tenemos un polígono que es una curva. Y la dirección. La dirección pide un tipo de dato que es un vector. Ven la flecha en el hexágono negro. Entonces necesita una dirección que define tanto la dirección de la extrusión, en qué dirección sale la superficie, y también el módulo de este vector será la altura de la extrusión, la distancia de extrusión. Yo tengo un polígono que está en el plano horizontal, lo quiero extruir supuestamente verticalmente, entonces la dirección de extrusión será z, vector unitario z. Si yo conecto directamente esto a direction, obtengo una extrusión en dirección vertical que mide 1, porque es un vector unitario z, el factor es 1. Si yo quiero cambiar la altura de la extrusión, aquí también puedo utilizar un slider 11.00, porque el factor también no necesita ser de números enteros, y entonces puedo determinar dinámicamente cuál es la altura de esta extrusión. Ok, perdón. Entonces, estos, como podemos ver, son todos parámetros directos, ¿no? Todos parámetros con slider, en donde yo afecto directamente la cantidad, digamos, de la extrusión. Ahora, si yo quiero hacer una extrusión, pues probablemente no me conviene ni siquiera trabajar con Grasshopper, ¿sí? O sea, la extrusión es una operación que es una extrusión, es una operación que básicamente pues, se hace más rápido en Rhino que en Grasshopper, porque en Grasshopper tenemos que parametrizar cuántos lados, cuál es el radio. Esto en Rhino se hace con 2 clics y automáticamente tenemos el objeto. Pero si nosotros queremos, digamos, complejificar un poco el resultado geométrico, por ejemplo, en Rhino hay una operación que es un poquitito más compleja, que es el loft, ¿sí? El loft es un poco más complejo que la extrusión. Y tiene un potencial de modelado mayor. Por ejemplo, se puede realizar figuras con alguna torsión. Entonces, vamos nosotros a, en vez de realizar una extrusión, que es bastante tontín como aplicación, de hecho, esta la voy a dejar como una opción, digamos, válida, pero, digamos, seguramente menos relevante que lo que vamos a hacer nosotros ahora. La dejo ahí. Entonces, a partir de este polígono, lo que quiero realizar es un loft en dirección vertical. Voy a pasar el link a esta persona. Permítame un segundo, que finalmente ya está lista. Entonces, lo hago en vivo, no perdemos tiempo. La invitación debería ya estar copiada. Aquí está. Listo. Y ahora se debería conectar.
Bien. Entonces, regresamos a nosotros. Vuelvo a compartir la pantalla. Finalmente, estamos. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es crear la transición. El loft, ustedes saben cómo funciona. No está basado en una curva única, ¿no? Necesita una secuencia de curvas consecutivas para poder fluir la superficie a través de ellas, ¿no? Y utilizarlas como curvas de sección. ¿Cómo generamos nosotros una secuencia de curvas a partir de esta aquí abajo? Pues en Rhino sería cuestión de copiar la curva existente en dirección vertical, ¿no? En Grasshopper el comando copiar no existe. No existe porque, aunque yo, por ejemplo, haga simplemente un move, ¿no? Haga un desplazamiento de esta geometría, la geometría original sigue estando acá. Entonces, de hecho, move en Grasshopper ya es una copia, porque el original no se pierde, porque ese es un flujo de datos continuo, ¿no? Entonces, esto necesariamente está moviendo una copia del objeto original. Ahora, yo no quiero solamente una copia. Yo quiero varias copias. Y eso es un poco lo que hicimos con el círculo, ¿no? Si yo tengo una geometría que quiero copiar, el hecho de tener varias copias depende únicamente del motion vector, el vector de traslación. Yo estoy utilizando en este momento un solo vector de desplazamiento, pero puedo generar una serie de vectores de desplazamientos, ¿sí? Entonces, el vector, digamos que será siempre z. La dirección, perdón, será siempre z. Si yo uso esto, entonces el desplazamiento se reduce porque el vector unit z tiene factor 1. Pero el factor son números. Otra vez, yo puedo determinar la cantidad de copias a partir de la cantidad de factores de desplazamiento que yo determino. ¿Cómo los puedo determinar estos factores? Por ejemplo, con unas series. Si yo hago esto, lo que obtengo, si oculto el polígono inicial, ojo, ¿por qué lo voy a ocultar? Porque el move está trabajando con vectores z, el primero de ellos tiene módulo 0. Entonces el desplazamiento, el primer desplazamiento de este polígono será vertical, pero de magnitud 0. Lo cual quiere decir que aquí existe un polígono a la misma altura del polígono original. Entonces este polígono original me estorba. Lo agarro y lo oculto. Así que veo únicamente la secuencia de polígonos finales, ¿vale? No tengo interés en eliminar la copia que se encuentra al piso. Entonces, start lo dejo en 0. Lo que puedo querer cambiar es step. Si yo quiero que esta geometría o esta superficie se generen hasta una altura mayor, entonces cambio step. O cambio count. Si con 10 copias llego a altura 9, en este caso, porque el último valor aquí es 9, entonces si yo subo la cantidad de copias, pues evidentemente llego más arriba. O uno o la otra, dependiendo de qué tan necesarias son las varias copias, ¿vale? En este momento yo voy a cambiar step. Step vale 1. Le voy a poner aquí un slider, por ejemplo, 5.00. Y ahora tengo una separación de 5 que puede ser mayor o menor. ¿Vale? Otro parámetro ahora es el paso, o sea, la separación que tengo entre una curva y la siguiente. Si estamos trabajando en términos arquitectónicos, si esto es el plano de un edificio, yo puedo, por ejemplo, darle aquí una separación de 5, que serían como 5 metros, y entonces estoy diseñando una torre donde la separación entre los diferentes pisos es de 5 metros, ¿vale? El significado que nosotros damos a estos números depende de qué representa geométricamente esto en nuestro diseño y cuál es la unidad que estamos utilizando aquí en Rhino. Porque técnicamente en este momento estos son 5 milímetros, no metros, porque estoy trabajando en milímetros. Entonces, los valores en Grasshopper no tienen un significado absoluto, dependen de qué unidad estamos manejando nosotros en el documento de Rhino, ¿vale? Entonces, finalmente, aquí tenemos una separación variable y finalmente tenemos acá una secuencia de curvas a alturas diferentes, una tras otra. Ahora,
Y aquí llegamos a la respuesta de la pregunta de cómo hago yo, por ejemplo, para generar una separación que sea variable, ¿sí? No lo puedo hacer con una series directamente, porque la series está basada en un solo step. Si yo a la serie le doy dos steps diferentes, con Shift agrego otro slider acá, lo que sucede es algo que no queremos observar ahora. Vean estos cables entrecortados aquí. De hecho, lo que está sucediendo acá es que se están generando dos series de valores, cada una con su paso. Y finalmente aquí tenemos entonces dos desplazamientos. Uno utiliza la primera serie y uno utiliza la segunda serie. Esto lo vamos a ver después, ¿vale? Pero la serie no admite separaciones variables. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para generar una separación que sea con un paso variable? No podemos utilizar esto. Siempre queremos un desplazamiento en dirección vertical, así que el vector z se queda él. Lo que necesitamos es alimentar el factor del desplazamiento con con un valor o una secuencia de valores diferentes. En este caso, conviene utilizar una técnica que está basada en un objeto que se llama Graph Mapper. ¿Vale? Ahora, ¿qué es el Graph Mapper? El Graph Mapper es un componente que permite utilizar la gráfica de una ecuación para determinar la distribución de valores numéricos que queremos utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Las series generan una secuencia de valores, ¿no? Pero independientemente del valor inicial y del step, la progresión que tienen estos valores es una progresión lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos imaginamos, por ejemplo, en este momento tenemos una serie que vale 0, 5, 10, 15, 20, ¿no? Si yo me imagino, por ejemplo, realizar una gráfica de esta ecuación, de esta secuencia de números acá, ¿sí? Yo tengo el primer valor es 0, el segundo valor es 5, después tenemos 10, después tenemos 15, ¿no? Esos son los valores con un paso regular, ¿no? A lo largo de este eje. La progresión que yo puedo obtener en términos gráficos a partir de estos valores es una progresión lineal, ¿vale? Lo cual quiere decir que yo no puedo obtener un paso variable, porque la secuencia de números pues simplemente es una progresión lineal. La gráfica, el Graph Mapper, lo que permite hacer, permite utilizar la gráfica de una ecuación para determinar cómo se van distribuyendo los valores. O sea, si yo tomo una gráfica sobre toda, la más común que se usa con este componente, el seno, ¿no? El seno empieza de un punto, termina en otro y hace algo como así. Si yo, en vez que una gráfica lineal, tengo una gráfica como el seno, que hace así, ¿no? Y en este rango voy a considerar unos determinados valores. ¿Qué sucede cuando yo calculo el valor correspondiente a través de esta gráfica? Lo que sucede es que cuando la gráfica tiene valores pequeños, el incremento que tengo de la función es bajo. Conforme van subiendo los valores, el correspondiente valor determinado por la gráfica crece, pero crece de una manera no lineal. Entonces yo tendré una separación creciente en la parte de curva que sube con una pendiente muy grande y una separación decreciente conforme vamos llegando a la parte que se va aplanando de esta línea, ¿no? Estas separaciones acá son progresivamente más grandes y progresivamente más pequeñas, dependiendo del tramo de curva que estamos considerando, ¿no? Esto es lo que queremos hacer. Vamos a ver cómo lo hacemos utilizando esta herramienta. Ahora, lo primero, le damos clic derecho sobre este componente y le vamos a decir que el tipo de gráfica que quiero utilizar es X. Vamos a empezar con el seno, que es bastante fácil de manejar. Aquí está la curva que les decía, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema del uso del Graph Mapper? Es que
tanto los valores que él quiere recibir, que son los que deben entrar de acá, como los valores que él produce, que son los que salen de acá, varían entre 0 y 1. ¿Vale? Ahora, yo les recomiendo lo siguiente. Nunca, pero nunca hagan esto. Doble clic sobre el Graph Mapper y le voy a cambiar el rango X y el rango Y. No lo hagan. Yo puedo hacerlo solo cuando digamos que los rangos de variación se quedarán siempre y sistemáticamente los que yo defino aquí adentro. Si por alguna extraña razón cambia el rango de variación o del input X o de la salida, estoy en problema porque cada vez que quiero cambiarlos, tendré que yo entrar aquí adentro y actualizar estos valores. Prefiero mantener el flujo de trabajo completamente paramétrico, sin tener que ir cambiando manualmente algunos valores adentro de esta gráfica, ¿vale? Entonces yo les recomiendo siempre trabajar con la gráfica, se dice normalizada, o sea, siempre entre 0 y 1 y 0 y 1. ¿Qué quiere decir en este caso? Que este componente espera recibir valores todos en este rango y a cada valor él le va a asociar un número que estará siempre en este rango acá. ¿Vale? Entonces, aquí imagínense que vamos colocando nosotros numeritos entre 0 y 1 y a cada número él le va a asociar el valor que corresponde en el eje Y trámite la gráfica de esta función. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, nosotros, ¿qué necesitamos aquí? Una secuencia de valores entre 0 y 1 para alimentar esta gráfica. ¿Sí? ¿Cómo generamos unas series de valores entre 0 y 1? Pues, podríamos generarlos con unas series. Las series, si nosotros cambiamos start en 0 y hacemos un step que, en combinación con el count, me permita siempre llegar a un número máximo que es 1, todos los números intermedios tendrán un paso, digamos, constante que me permite llegar de 0 a 1. Pero es un poquitito, digamos, aburrido porque el step depende de la cantidad de valores, hay que hacer operaciones matemáticas, bla, bla, no lo hacemos. Lo que conviene hacer en este caso es utilizar otro componente que se llama range. Famoso range. Lo que hace el range, voy a tomar un panel para que quede más claro. Lo que hace range es, toma un dominio, que es un intervalo numérico, ¿sí? En este caso, el dominio, por default, es de 0 a 1. Y lo divide en X pasos. 10 por default. Les hago observar que muchas cosas en Grasshopper suceden en un intervalo entre 0 y 1, normalizado. Inclusive vimos cómo el slider natural o normalizado sale también entre 0 y 1. La manera normalizada es la mejor manera de trabajar en Grasshopper, ¿sí? Porque evita una serie de problemas de talacha, ¿vale? Entonces, mejor trabajar con estos dominios entre 0 y 1, si es posible. Entonces, este agarra el rango de 0 a 1, lo divide en 10 partes y me genera 11 valores entre 0 y 1. Ojo, 10 divisiones, 11 valores. Esto es igualito como tomar una línea que mide entre 0 y 1, lo que él llama dominio, dividirlo en partes, en segmentos. Lo divido en 2 partes, entonces obtendré 0, 0.5 y 1. 3 valores. Siempre la misma dinámica como con la división de una curva, ¿vale? Cuidado con esta cosa, después la encontraremos otra vez. Entonces, estos valores, ¿son valores entre 0 y 1? Sí, muy bien. Los voy a conectar directos al Graph Mapper. La cantidad de pasos determina la cantidad de números, ¿vale? La progresión que yo tengo con los números que salen del range es una progresión lineal. Crece con un paso constante, obviamente. La progresión que yo obtengo después de la gráfica es una progresión no lineal. Tengo un crecimiento lento de 0 a 0.02 y de repente de 0.02 a 0.09.
Y después, de repente, de 0 a 0,2 y a 0,34. O sea, el paso aquí es 2 centésimas, 7 centésimas, 11 centésimas, 14 y 16. Entonces es muy rápido. Y después decrece otra vez. ¿Vale? Si yo uso estos valores como factor Z, evidentemente son valores entre 0 y 1, se achata todo, pero veo que la separación es progresivamente creciente y progresivamente decreciente. ¿Qué es lo que no puedo hacer yo con esta técnica? Es tomar los manipuladores de la gráfica de esta ecuación y utilizar un tramo más amplio de la función. Porque en este caso la función vuelve a bajar, lo cual quiere decir que el factor de desplazamiento crece y después decrece, lo cual quiere decir que mis curvas primero inicialmente se desplazan hacia arriba, pero después se desplazan hacia arriba, pero menos. Entonces, las últimas curvas ya se encuentran a una altura menor que las curvas intermedias. Entonces, si yo hago una transición entre estas líneas, la superficie que genero primero sube y después decrece o baja. Y entonces se va a autointersectar y yo esto no lo quiero. Entonces, la única condición es trabajar con una curva creciente aquí adentro. Nunca puede volver a bajar, al menos para esta aplicación geométrica, ¿vale? Entonces, en este caso yo tengo una separación que no es lineal, no es constante. Evidentemente, pero se está achatando todo. ¿Cómo hago para recuperar una extensión, una altura, pues un poquito más interesante, ¿no? Que esta. Pues aquí tengo valores entre 0 y 1, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, que la altura máxima de esta superficie alcance, no sé, 50, pues es muy sencillo. Tomo estos valores que salen de acá y los multiplico por la altura máxima que quiero alcanzar. Por ejemplo, 50.00. Si yo hago esto, pues evidentemente como el alcance máximo de esta gráfica es 1, el valor máximo que obtengo es en correspondencia de cuando esto emite 1. Entonces, lo emite en el valor final y entonces la altura máxima será 50. Y esto lo uso como factor. Entonces tengo la misma distribución, digamos, variable de separaciones, pero con una altura variable entre las separaciones. ¿Vale? Si quiero más curvas, voy a tomar steps, que es un número entero, y lo cambio. Le voy a dar, por ejemplo, un slider 11. Y ahora empiezo a obtener más curvas, pero siempre con una separación que crece y decrece. Fíjense cómo en este Graph Mapper se ven las líneas que corresponden a los valores que están llegando solo hasta que no haya una densidad demasiado grande de valores, ¿vale? Cuando esta densidad sube, las líneas se vuelven más transparentes hasta desaparecer. Pero la gráfica sigue trabajando de la misma manera, ¿vale? De la misma forma, yo puedo determinar, por ejemplo, utilizar otra gráfica única o solamente creciente, por ejemplo, un sigmoide, ¿sí? Puedo tomar otra gráfica solamente creciente como una cónico, que inicialmente es así, que es derecho, pero yo lo puedo cambiar desplazando el crecimiento más hacia la parte baja o más hacia la parte superior, ¿no? Esto es una progresión cuadrática, ¿sí? De grado 2. O puedo tomar, por ejemplo, una curva Bézier, que es una NURBS orgánica, y decidir, por ejemplo, que quiero que la separación sea creciente en la parte inicial y después decrecente en la parte final. Y entonces, como comprimir todo en la parte central de esta progresión, ¿no? O al contrario, yo puedo hacer el contrario, que es hacer esto. Comprimir todo, pero hacia las partes finales. Esto es utilizar una curva orgánica de grado 3, o sea, una NURBS de grado 3, para determinar la manera en que cambia, se distribuye esta separación. ¿Cuál es el límite de esto? No tengo ningún control sobre las separaciones intermedias. Yo puedo controlar cuál es el tamaño máximo al que llega toda esta secuencia de líneas, que es determinado por esto, pero no tengo ninguna idea de cuánto valdrá la separación entre una curva y la siguiente. Entonces, esto es bueno para aplicaciones, digamos,
divertidas, pero en términos de control dimensional, pues estamos perdiendo un poco el control intermedio. Lo que sí sabemos es que ahora, por ejemplo, toda la estructura llega a medir 19.22 preciso, ¿vale? Lo podemos checar en la vista frontal. Estos son 5, 10, 15, este es 20. Estamos a 19 punto cachito, que son estos 22, ¿vale? Entonces, una cosa es, digamos, crear cosas divertidas y otra es perder el control dimensional. Es algo que un diseñador nunca quiere que suceda. De hecho, ustedes lo habrán visto si buscan eh, Parametric Design en Google Images, aparecen un montón de imágenes súper lindas, pero la verdad es que el buen 99% de ellas es puro divertimiento, ¿sí? Pura diversión. No hay manera de llevar a realidad la mayoría de las imágenes que ustedes encuentran online. Entonces es importante mantener este tipo de control, lo cual quiere decir que una cosa que yo no puedo hacer en esta gráfica es tomar este manipulador acá y bajarlo. ¿Por qué? ¿Cuánto vale el número más grande que está saliendo ahora de esta gráfica? Vale, lo vamos a ver, 0.716225, que multiplicados por este valor acá, me da un valor que es 13.765836. Este número es la altura actual de toda la estructura de curvas, pero yo no lo veo en ningún lado. No lo puedo controlar de ninguna manera, porque aquí tengo un control, digamos, manual, entonces no es preciso. Y acá tengo un multiplicador que multiplicado por 0x, pues me da un resultado que no tengo bajo control, ¿vale? Entonces, si trabajamos con esto para realizar este tipo de transición, pues nos quedamos con el control, digamos, mejor que podemos obtener. Esto lo mantenemos en el rango de 0 a 1, entonces extensión vertical máxima, para que esto signifique altura máxima alcanzada por las curvas. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo voy a colocar aquí abajo, esto lo voy a colocar aquí abajo para reconocer cuáles son las secuencias de valores. Aquí está la multiplicación y finalmente tenemos nosotros nuestra secuencia de curvas. ¿Vale? Ahora, independientemente de todo el trabajo que hicimos hasta ahora, que es generar una progresión de líneas, si yo tomo estas curvas y realizo un loft, estoy completamente loco, porque el loft sigue teniendo el aspecto de una extrusión, independientemente de la separación que tengo entre las líneas, ¿vale? Entonces, si todo este trabajo lo hago para generar un prisma recto con base pentagonal, estoy completamente fuera de lugar. Me conviene totalmente hacer una extrusión en RID. Pero, si yo, por ejemplo, en vez que hacer directamente el loft, tomo estas curvas y empiezo a hacer otra transformación. Tenemos tres transformaciones, ¿no? En geometría euclidiana. Mover, rotar y escalar. Vamos a ocupar las tres para ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, siguiente es rotar. Quiero tomar estas geometrías acá y girarlas. Eso ya está sucediendo, ¿ven? Ya tengo una secuencia de polígonos girados. ¿De cuánto? Y cómo están rotando estos. El cómo es fácil. El plano de rotación es el plano XY. La rotación es una operación plana, ¿sí? Siempre. Entonces, da igual si, por ejemplo, la curva que se encuentra a esta altura, da igual si está rotando alrededor del plano XY. Porque como se trata de una rotación plana, la rotación sucede siempre a la altura de la curva, ¿no? Entonces, no me importa realmente de que el plano de rotación esté aquí abajo y las curvas tengan cada una una altura diferente, ¿vale? Voy a apagar el move. Lo que sí me importa es el ángulo de rotación. Ahora, el ángulo de rotación, Grasshopper trabaja midiendo los ángulos en radianes. El ángulo de rotación vale 0.5 pi. Pi vale 3.14. En términos de radianes, esto corresponde a 180 grados. 0.5 pi quiere decir pi entre 2, o sea, 90 grados de rotación. La rotación que está sucediendo acá es de 90 grados. Ahora, ¿cuántos valores entran en geometría? 33. ¿Cuántos ángulos tenemos? 1.
¿Cuántos planos tenemos? 1. ¿Cuántas geometrías salen de aquí? Longest list. La lista más larga son 33 polígonos. Aquí tenemos 33 polígonos girados. ¿Cómo están girando estos polígonos? Todos con el mismo ángulo y alrededor del mismo plano de rotación. Es claro el razonamiento. Siempre es interacción entre grupos de datos, ¿vale? Uno con varios. Situación perfectamente controlable, pero esto quiere decir que todos los polígonos están girando alrededor del mismo plano y con el mismo ángulo. Ahora, yo no quiero cambiar el plano de rotación. Esto no lo quiero hacer. Pero sí quiero cambiar el ángulo. ¿Por qué? Pues porque me interesa, digamos, que cada polígono tenga una rotación eventualmente progresiva, ¿no? Para generar eventualmente una torsión de esta secuencia de polígonos. Entonces, así como tengo una lista de polígonos que entran aquí adentro, pues necesito aquí una lista de ángulos, ¿vale? Por el momento, para no generar una situación demasiado compleja, recupero una transición o una distribución de secciones en vertical con una separación constante, o sea, con un paso lineal. Y esto coincide en tomar nuestra gráfica y decirle que la gráfica que quiero es lineal. Esta es una gráfica lineal, por lo que cuando los valores se distribuyen aquí linealmente, que son estos acá, el resultado, por otro lado, es exactamente la misma secuencia de valores, ¿vale? Entonces, el paso entre estas curvas es constante y llegamos a esta altura precisa, ¿vale? Esto para no generar una dificultad en entender lo que estamos haciendo. Y además, voy a reducir la cantidad de secciones, ¿sí? Para no batallar demasiado con la vista previa, ¿sí? Entonces, yo tengo, en este momento, 11 polígonos, todos girados, rotados de 90 grados respecto a la configuración inicial. Lo podemos reconocer porque la configuración inicial tiene un vértice a lo largo del eje X. La configuración rotada, este vértice lo ha llevado a lo largo del eje Y. 90 grados de rotación, ¿vale? Ahora, primero, yo creo que a nadie de nosotros le gusta trabajar con radianes. Los ángulos de rotación en Grasshopper siempre se definen en radianes, así que es algo que desafortunadamente ahí está. Pero componentes, funciones como la rotación, permiten hacer esto. Clic derecho sobre el ángulo y convertir el ángulo en grados. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Que lo que era 0.5 pi en radianes, que quiere decir 90 grados, ahora se convierte simplemente en un número que significa grados, lo cual quiere decir que pi vale 3.14, más o menos, 0.5 quiere decir 1.60 y cacho, 1.57, algo así, ¿no? Grados. La rotación ahora es muy pequeña, porque este valor quiere decir 1.57 grados, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos en grados, ahora sí podemos tener un control más, digamos, fácil. Si yo, por ejemplo, tomo un slider entre 0 menor 360, no le voy a poner decimales porque quiero controlar la rotación grado por grado, ¿sí? Entonces, rotación con 0 grados, tengo los polígonos orientados como el original, ¿sí? Conforme sube esto, van girando todos los polígonos. 90 grados, 180, 270 y 360 regresamos a la configuración inicial. ¿Cómo hago para que el primer polígono gire de 0 grados, el segundo polígono gire de 1 grado, el tercero de 2 grados, etc, etc, etc? Necesito enviar a ángulo no un slider con un valor variable, sino una serie de valores, uno por cada polígono que quiero girar. ¿Cuántos polígonos tengo? 11. ¿Quién está determinando la cantidad de polígonos? Pues no la cantidad de polígonos que generamos acá, porque esto es un solo polígono, dato único, vemos de aquí. Es la cantidad de vectores, que son 11. ¿Quién determina la cantidad de factores? Esta multiplicación. ¿Quién determina la cantidad de multiplicaciones? No este slider, que es un valor solo, es esta lista, o sea, determina esto.
¿Por qué esto emite 11 valores? Porque esto le pasa 11 valores de input. ¿Y quién le dice 11 a esto? Este señor acá. La cantidad de ángulos debe depender de este slider aquí. En particular, yo necesito aquí 11 ángulos porque tengo 11 polígonos a girar y esto vale 10. ¿Cómo hago yo para diseñar otra vez una series de valores? Puedo utilizar exactamente el mismo método que hemos utilizado acá, idéntico. No voy a copiar y pegar el slider. ¿Por qué? Si yo copio y pego hasta el slider, control C, control V, y muevo esto, ¿sí? Este slider afecta la cantidad de polígonos, esto afectará la cantidad de ángulos. Lo cual quiere decir que si yo cambio la cantidad de polígonos, también tengo que actualizar esto con el mismo valor. O sea, es ridículo, ¿no? Entonces, no copio el slider, más bien conecto el mismo slider también a la estructura que me generará los ángulos, ¿no? Ahora, utilizo por ahora una ley lineal, igual que la que se está utilizando para las secciones, para la cantidad de polígonos. ¿Y qué hago? Esta multiplicación, ¿qué representará? Representará el ángulo máximo de rotación que se obtiene con este valor acá arriba. O sea, si yo quiero generar una torsión que en total abarca un ángulo de 37.58, ya estoy. Pero si quiero, por ejemplo, controlar mejor esto, digamos que quiero realizar una torsión que va de 0 grados hasta, digamos, 90 grados. ¿Sí? Si yo tomo todos estos ángulos que salen de aquí y los multiplico todos por 0, obtengo finalmente, en este caso, 19 valores, todos nulos. Aquí yo tengo 19 polígonos. Si yo le digo que el ángulo de rotación son estos polígonos nadie gira, porque cada polígono, que son 19, está girando con su ángulo, pero todos valen 0. Pero si yo subo esto, veo que los polígonos que están más arriba giran más que los polígonos que están abajo. Y esta es una torsión. El polígono superior ahora ha girado de 90 grados, su vértice se encuentra alineado con el eje Y, pero los que están intermedios pues tienen una torsión, una rotación progresiva que los lleva de 0 de rotación a 90 de rotación. Torsión lineal, o sea, el paso entre un ángulo y el siguiente es constante y vale 0.0555555 periódico. ¿Sí? Pero si yo subo la cantidad de secciones, ahora me sube también la cantidad de ángulos y entonces obtengo una torsión que sigue llegando hasta 90, pero con más secciones intermedias. ¿Vale? Así como si disminuyo esto, también disminuye la cantidad de ángulos. Acuérdense siempre que el objetivo que estamos persiguiendo es llegar aquí y tener X datos en geometría e igual X datos en ángulo. ¿Vale? Relación, interacción, un dato con un dato. Si no sucede esto, pues estamos mal, porque tendremos o más polígonos a la misma altura, con un ángulo diferente, o más polígonos a alturas diferentes, rotados con el mismo ángulo. Entonces, ausencia de torsión. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí? Pues podemos generar una torsión no lineal. O sea, si yo cambio la gráfica del ángulo y la vuelvo un seno, la torsión será más leve en la parte inicial y en la parte final. Vemos como tendencialmente estos vértices se alinean en vertical, así como estos acá, y más fuerte en la parte central, donde la curva crece más rápido. Pero en este caso, no estamos como con la separación entre las secciones, donde si yo, por ejemplo, hago que la curva baja, las secciones se desplazan pero a alturas inferiores. Entonces tengo, por ejemplo, una sección que puede alcanzar esta altura y la siguiente puede estar más abajo. Esto no quiero que suceda acá. Pero aquí estamos hablando de ángulos. Así que si yo quiero una torsión que de repente avanza y regresa, aquí lo puedo hacer. Entonces, si yo tomo esta bolita aquí y la vuelvo a mover hacia la izquierda, lo que sucede acá es que esta torsión avanza
aquí está, avanza y después vuelve a regresar, ¿vale? Y como es una función periódica, yo puedo hacer que esto suceda todas las veces que quiero. Fíjense en el polígono superior, ¿vale? Para que entienda. Si yo esto lo voy a mover hacia la izquierda, primero este polígono gira hacia la derecha, después se va hacia la izquierda, después derecha, después izquierda, ¿no? Estoy generando una torsión que avanza y regresa, ¿vale? Desde el punto de vista de la realización final, nosotros siempre queremos un loft. Así que si yo hago un loft ahora, como esto, el resultado es que mi superficie, si yo apago las curvas, porque son un poco molestas, veo que esta superficie tiene una torsión que va para adelante y para atrás, ¿no? Va bailando así. ¿De qué depende esto? Pues depende de esta gráfica, seguramente. Torsión solamente progresiva. Torsión que regresa. ¿Cuántas veces? Depende de qué tantas ondas le damos nosotros a esta gráfica. Pero también podemos hacer cosas diferentes, porque ya que podemos aprovechar toda la gráfica hasta un rango un poquito más amplio de representación de la gráfica misma, puedo tomar, por ejemplo, no sé, una función como el seno que se va atenuando, ¿no? Entonces tengo una torsión que baila, pero baila de una forma creciente hasta llegar a un máximo y después muere. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Pues depende de cuántas nosotros, qué parte de función queremos considerar, ¿vale? O podemos utilizar gráficas completamente caóticas, como por ejemplo un purling. El purling es un ruido técnicamente, ¿sí? Entonces yo puedo crear un ruido de rotación sobre este objeto, donde la amplitud depende de este manipulador acá, ¿sí? Y qué tan suave sea la torsión o qué tan irregular sea la torsión, depende de este otro manipulador que tenemos acá. Entonces, formas extremadamente complejas, todas gobernadas por un solo slider que es esto. Perdón, un solo graph mapper que es esto. Obvio que normalmente desde el punto de vista del diseño conviene mantener las cosas, digamos, bajo control. Torsión lineal es una torsión constante, donde hay un ángulo que cambia con paso regular por cada sección. Torsión, digamos no lineal, pero decisamente regular, es la que se obtiene con un seno, ¿sí? La torsión empieza lento, se desarrolla rápido y termina lento, ¿vale? Esta probablemente es la más elegante entre las torsiones. Pero vaya, después tenemos también esta. Esta gráfica determina el paso entre las curvas de sección, o sea, entre estos polígonos. Voy a disminuir un poco la cantidad para tener una vista previa menos molesta, ¿sí? Ok, como esta. ¿Qué sucede si yo cambio la ley de distribución de las secciones verticales? Que tendremos, si uso el seno, habrá más secciones aplastadas abajo y arriba. Esto va a acentuar el efecto de la torsión, porque la torsión es más lenta donde las secciones están más comprimidas y más rápida donde las secciones están más estiradas, digamos. Se pierde un poco la parte lenta de la torsión. Entonces, cambiar las gráficas tiene siempre una consecuencia en términos de diseño, ¿vale? Yo les recomendaría normalmente, al menos en esta situación, mantener una distribución lineal de secciones para jugar únicamente con la rotación para obtener una torsión, por ejemplo, variable, pero controlada. Disculpa, Dime. ¿cómo haces para verlo el sólido en rojo, así como sólido? Vista previa ajustada en Shaded Preview Geometry. Ok. ¿Sí? Listo, Si lo ponemos en wireframe, pasamos a la vista wireframe y no vemos los volúmenes, digamos, de los objetos. Listo, ¿Vale? gracias. De nada. Voy a apagar el loft, porque de hecho todavía no me interesa verlo. Entonces, control Q y lo apago. Y regresamos a estas. Hay otra transformación euclidiana que podemos hacer, ¿no? sobre estas curvas, que es escalar. Para la escala, el asunto cambia un poco. ¿Cuál es la geometría que queremos escalar? Son los polígonos que ya han sido desplazados y girados, ¿sí? Entonces, estos. Ahora, el problema de la escala es que la escala no trabaja con un plano de escala, trabaja con un centro de escala.
técnicamente el centro de escala es el único punto de la transformación euclidiana que no cambia durante la transformación. Esa es la definición de centro de escala, ¿vale? Lo cual quiere decir que en este caso el centro de escala que se está utilizando es el origen del sistema de coordenadas, 0, 0, 0. Lo cual quiere decir que la geometría que se encuentra acá arriba se está escalando de un factor 0,5, o sea, del 50%, se está reduciendo el 50% de su tamaño original, pero respecto a un punto que se encuentra aquí abajo. Entonces, la geometría no solo se achica del 50%, se acerca del 50% al centro de escala. ¿Cómo hacemos para evitar esto? ¿Cómo hacemos para evitar que una curva se acerque a otro punto? Utilizamos como centro de escala el centro de cada polígono. Necesito un centro de escala por cada una de las geometrías. Ahora, eso es un poco más fácil porque para calcular el punto central de la escala del polígono, tomamos el comando area, porque es un comando que toma una curva plana y cerrada, calcula el valor del área, ese es el área de estos polígonos, pero al mismo tiempo nos proporciona un punto que es el centroide. En el caso de una figura regular como estos polígonos, el centroide coincide con el centro, así que estamos muy bien. ¿Por qué estamos bien? Porque si al área le llegan 11 polígonos, ella calcula 11 áreas y nos proporciona la lista de 11 centroides, que son los centros de escala. Y ya cada polígono se está escalando a su propia altura. Factor de escala. ¿Cómo funciona el factor de escala? Pues factor de escala 1 quiere decir que el polígono se queda del tamaño original, ¿sí? Se toma el tamaño y se divide, se multiplica por 1, ¿sí? Factor de escala menor que 1, se toma el tamaño original y se multiplica por un número que es menor que 1. O sea, el tamaño final es más chico del original. Factor de escala mayor que 1 quiere decir que el tamaño se multiplica por un número mayor que 1 y el polígono o la geometría se agranda. Si yo a esto le doy un slider entre 0,50 y 2, puedo pasar de la mitad del tamaño original a el doble del tamaño original. ¿Sí? Si le doy exactamente 1, obtengo exactamente la misma geometría. No tiene mucho chiste, obvio, trabajar con un solo valor. ¿Qué tal si le damos factores de escala diferentes por cada polígono? Entonces, yo puedo hacer esto siempre de varias formas, ¿sí? Siempre puedo utilizar, por ejemplo, unas series para generar factores de escala. Pero, otra vez, como los factores de escala deben tener un rango controlado, entonces conviene otra vez trabajar con esto. Yo copio y pego todo este show. Obtengo aquí 11 valores. Yo necesito 11 factores de escala y los voy a conectar directamente acá. Ahora, este es el caso en el que el error uno lo puede ver que viene, ¿no? Ahora, vamos a ver por qué. Primero, estamos utilizando factores de escala muy grandes. El primero de estos factores de escala vale 0, el último vale 90, lo cual quiere decir que el último polígono se está escalando de 90 veces. Entonces se vuelve extremadamente grande. En este caso, lo que queremos nosotros es una cosa diferente. Queremos controlar el rango del factor de escala, pero no podemos aceptar un factor de escala 0. El factor de escala 0 es lo que está determinando este error acá. Si nosotros le decimos a Scale, utiliza un factor de escala 0, él lo que trata de hacer es colapsar cualquier geometría en un punto. Entonces te dice, oye, yo no puedo escalar con factor 0. Lo que sucede es que sale un valor nulo. No sale una geometría no válida, como sucedía con el círculo de radio 0. Sale un valor nulo por una razón, digamos, técnica, porque yo puedo generar un círculo de radio 0, me sale un círculo no válido, porque no existe, básicamente no hay un desarrollo de la curva circular, pero al intentar escalar una geometría que existe con un factor de escala 0, la operación no es posible. Por eso sale un nulo y no una polilínea no válida, ¿vale?
esos son aspectos técnicos, pero finalmente tenemos un dato que no se va a poder utilizar durante la parte siguiente de la definición. Si yo tomo el loft y lo realizo con estos, el loft también se enoja, porque le llega una curva que él no puede entender, ¿vale? Entonces, es una situación esta en la que hay que evitar la generación de este tipo de error. Básicamente, no le puede llegar cero a esto. Entonces, no solo yo necesito controlar cuál es el tope de el valor máximo de esta lista, necesito controlar también el valor mínimo, y yo no lo puedo hacer ahora, porque con la multiplicación, lo único que puedo hacer es subir esta bolita. ¿Y quién sabe cuánto vale ahora el factor mínimo? Porque además, no solo está saliendo de aquí como 0.098078, se está multiplicando por 90, por lo que vale 8.827037. No tengo ningún control sobre él. En este caso, entonces, lo que se hace no es una multiplicación. Se hace una operación diferente, un poquitito más compleja que la multiplicación, que se llama remapear los números. Ahora, es una palabra muy fea, pero básicamente les voy a diseñar lo que sucede con un remapping de los números, ¿sí? Digamos que si yo hago esta operación, me salen valores entre 0.09078, esto, hasta 1, ¿vale? Esos son los números que salen de aquí, de 0.098078 hasta 1. El rango de variación de estos números es de 0.098 bla, 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 hasta 1. Esto es lo que se llama el dominio de estos números acá. Yo, desde aquí, tengo que sacar mis factores de escala. Mis factores de escala, lo que quiero es controlar cuál es el factor de escala mínimo y cuál es el factor de escala máximo. Si trabajamos así como trabajamos hace un rato con un slider, digamos que yo quiero que el factor de escala mínimo sea 0.5 y el factor de escala máximo quiero que sea 2, para reducir de la mitad o llegar al doble del tamaño actual de los polígonos, ¿vale? Entonces, finalmente, el valor más pequeño se tiene que convertir en 0.5 y el valor más grande se tiene que convertir en 2. Y todos los que se encuentran aquí, que son todos estos numeritos aquí muy feos, quiero que se conviertan en números igual feos, pero en un rango controlado, ¿vale? Esta operación acá se llama remap numbers. Gráficamente, lo que sucede es que nosotros tenemos un rango inicial que va de 0.098 bla, 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 hasta 1. Y lo que queremos hacer es remapear estos valores en un nuevo dominio, que es este nuevo acá. O sea, de 0.5 a 2. ¿Qué sucede durante el remapping? Que al valor inicial del dominio inicial se le asocia el valor inicial del dominio target. Y al valor final del dominio inicial se le asocia el valor final del dominio target. Cuando aquí tenemos un número X, este número se reporta en el nuevo dominio y tomará su valor en este nuevo rango. Eso es el remapping. ¿Okay? Entonces, para hacer el remapping, lo que se necesita son los valores que queremos remapear, que son los que se encuentran aquí. Se necesita el dominio inicial para saber en qué rango se encuentran estos valores. Y se necesita saber cuál es el dominio nuevo para redistribuir los valores en este nuevo rango. Los números que salen de acá son estos. ¿Ok? Prácticamente es mucho más sencillo. El comando se llama remap numbers. Los valores que queremos remapear son los que salen del graph mapper, ¿no? Y hasta aquí todo bien. Él dice, ¿en qué rango se encuentran ahora estos valores? Normalmente, repito, Grasshopper trabaja siempre en rangos normalizados, entre 0 y 1. Entonces, él dice, asume que el source domain, o sea, el dominio actual, es entre 0 y 1, pero no es así, porque el dominio actual no empieza de 0, porque nosotros movimos esta bolita.
Entonces, nosotros necesitamos calcular o decirle a esto cuál es el rango de variación de estos números. El rango de variación de una lista de números se calcula con un comando que se llama bounds, o sea, límites. Él toma números y va a calcular cuál es el mínimo y el máximo entre ellos. Si yo le paso los números que salen de aquí, él me dice, ah, muy bien, el dominio es entre 0, 1, 0, 9, bla, 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 hasta 1, que es exactamente de aquí hasta acá. Esto es el source domain. Y target domain, ¿qué queremos nosotros? Esto será el rango de variación de los factores de escala. O sea, nosotros queremos una variación que va de 0.5 a 2. Lo podemos hacer manualmente. Cada input se puede parametrizar con clic derecho y ajustar aquí, por ejemplo, el valor manualmente. Pero repito, no vale la pena porque conviene siempre trabajar de una manera para tener acceso paramétrico a las magnitudes. Entonces, aquí esto está pidiendo un dominio y yo voy a construir un dominio. Lo paso directamente a target y ahora le voy a decir, mi dominio no empieza con 0, otra vez Grasshopper intentando trabajar de una manera normalizada. Construct domain automáticamente va de 0 a 1, ¿vale? Pero yo quiero que domain start sea un valor que achica los polígonos. Por ejemplo, le puedo dar un valor entre 0.50 hasta 1. Y este valor servirá para achicar los polígonos, ¿vale? Mínimo 0.50. Y para agrandar los polígonos, le voy a dar un slider entre 1.00 y 2. Y por ahora lo dejo en 2. Así que este dominio ahora va de 0.5 a 2. El remap numbers recibe esto como target. Y el valor 0.109, que es el más pequeño, se convierte en 0.5. El último, 1, se convierte en 2. Estos son los factores de escala que estamos buscando para nuestra escala. Yo envío los valores mapeados o remapeados al factor de escala. Selecciono este objeto, botón central, zoom a los objetos de este componente, ¿sí? Para acercarme directamente a la geometría. Apago los polígonos no escalados, porque evidentemente molestan un poco. Apago los centros porque no los quiero ver. Me interesa únicamente la geometría final, que son los polígonos escalados. Bueno, los polígonos que están, cada uno a la altura que le corresponde, debido al move original, cada uno girado con el ángulo que le corresponde debido a la rotación, y ahora también escalados con un factor de escala individual, que va de 0,5 a 2. Si yo, por ejemplo, llevo esto a 1 y esto a 1, no estoy escalando ningún polígono. O sí, bueno, los estoy escalando a todos, pero con un factor de escala 1, se quedan del mismo tamaño. Si yo reduzco esto o subo esto, puedo decidir hasta dónde agrando y achico los polígonos. Si yo tomo esta línea, ahora, el rango que tiene esta línea ya no es importante, porque si yo, digamos, estoy reduciendo el rango de variación de los valores que salen de aquí. Pero este rango está siendo recalculado en cada instante por el bounds. Entonces, cambia los valores, pero cambia también el rango inicial. Lo único que queda constante es el rango final. Entonces, al valor más pequeño siempre le corresponderá 0.5 y al valor más grande siempre le corresponderá 2. Entonces, en este momento, la altura de la gráfica no importa. Lo que sí importa es esto. Porque aquí yo tengo valores que entre el mínimo y el máximo suben, bajan, suben, ¿no? Y aquí suben y bajan, pero entre 0,50 y 2. Entonces yo, si ahora vuelvo a subir, por ejemplo, la cantidad de secciones, empiezo a ver que obtengo una geometría global, que es básicamente un objeto, ¿no? Como una especie de maceta, ¿no? De florero, ¿no? Que tiene torsión y escala también. Lo que pasa es que con esto determinamos, que era la rotación, determinamos la torsión, y con esto, de hecho, lo que estamos determinando, si ustedes se fijan en la vista frontal, estamos determinando más el perfil lateral de esta geometría. ¿Vale?
Entonces, esta curva que hace así, que crece, baja y vuelve a crecer, es esta. Crece, baja y vuelve a crecer. ¿Vale? Y finalmente, ahora sí, podemos agarrar estas curvas que no contienen curvas, digamos, nulas o con errores, las enviamos al loft, apagamos la vista previa de las curvas y prendemos la vista previa del loft. Y aquí está nuestra forma paramétrica directa. Directa porque nosotros tenemos control directo sobre los parámetros que afectan este objeto. En particular, tenemos control directo sobre la cantidad de curvas de sección, la altura máxima a la que queremos llegar con estas series de geometrías. Tenemos control directo sobre el radio original del polígono, aunque después está escalando. Tenemos control sobre la cantidad de lados de esta forma. Control directo sobre el ángulo de torsión máximo, que podemos anular si queremos. O podemos subir también. Yo puedo tomar este slider y en vez que un slider de 0 a 90, puedo utilizar un slider de 0 a 180 y llegar a tener una torsión más fuerte, ¿no? Donde estas curvas empiezan de un lado y terminan en el lado opuesto, ¿vale? Y finalmente tenemos control también sobre los factores de escala máximo y mínimo. Y esto nos permite, por ejemplo, ajustar qué tan suave o qué tan fuerte es la variación de ancho de esta maceta, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, convertir este objeto en una especie de torre, de twisting torso, ¿va? Para los arquitectos esto tiene sentido, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer, aparte que ahora estamos trabajando con un polígono regular y es lo que tenemos a disposición, ¿vale? Entonces, digamos que llevamos esto a tener unos 4 lados, eventualmente la progresión, digamos, de secciones es relativamente importante. Necesitamos una torsión, pero no tan fuerte como esta, así que el ángulo de torsión eventualmente lo vamos a reducir. No queremos una escala sinusoidal como esta, eventualmente queremos una escala que podamos gobernar con una curva más sencilla, por ejemplo, con una Bézier, para que la geometría empiece ancha a la base y se vuelva delgada conforme vamos subiendo, si queremos darle también un adelgazamiento, digamos, superior. La escala más grande la vamos a reducir para que no haya una gran variación, digamos, conforme subimos, si es que queremos esta variación, ¿eh? Y aquí empezamos a tener una forma que se parece más a una torre torcida que a una maceta, ¿vale? Entonces, esto era lo que yo les comentaba al comienzo. Con Grasshopper no se diseña, se programa el diseño. Y al final, lo que estamos creando nosotros son, vamos a verlo, las transformaciones una tras otra. Entonces tenemos geometría original, ¿vale? Esta serie la podemos eliminar porque de hecho no la ocupamos. La primera es esta. Esta la podemos grupar porque esto es digamos, lo que determina la altura, ¿no? Y es una operación, es el move. Después tenemos otra transformación, que es la rotación, que está determinada por este segundo grupo de componentes. Esto determina la torsión de la torre o del objeto. Y finalmente tenemos cálculo del centroide y la escala. Aquí está. Lo podemos como regularizar un poco. Todo esto es en vez el ancho variable de nuestra geometría. Y último paso, el loft, ¿sí? Entonces ahora tenemos acceso a todos los parámetros de nuestra forma final. Permítame un segundo, voy a cerrar la ventana, ¿eh? Que lo malo de vivir en Coyoacán es que llega de todo. Disculpe una consulta. Dime. Bueno, creo que está más o menos claro, pero ¿no sería de repente
¿cómo podrías tú diferenciar, por ejemplo, los contadores, o sea, cuando pones los controles de los sliders, para qué determinada cosa sirve? ¿Se le puede poner algún nombre ahí Sí, específico claro, como sí, el claro, sí, claro, 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 claro. que Mira, sepas eh, qué mi- hace, ¿no? Creo que por mira, ahí está un mira, poquito. esto es parte de la organización de la definición que justo iba a comentar ahorita, porque es algo muy útil. No tanto porque eventualmente si pasamos el archivo a alguien más para que entienda, porque eso sucede bastante eh, raro que esto pase, pero para nosotros mismos, si abrimos una definición muy, digamos, articulada, reconocer qué es lo que sucede en cada paso es importante. Esto de grupar es un primer paso, ¿vale? Esto ayuda porque son grupos funcionales. O sea, esto, por ejemplo, en términos de organización de la definición, yo lo que haría, lo que hago normalmente es lo siguiente. Grupo las cosas y le pongo un texto de entrada, un texto general que me dice qué es lo que sucede ahí adentro, ¿vale? Entonces, esto podría ser, por ejemplo, altura, ¿sí? Esto goberna la altura del modelo, ¿sí? Lo selecciono, selecciono también el grupo y le digo clic derecho, agregar al grupo, ¿sí? Para que este objeto ahora es parte del grupo mismo, ¿sí? Y sé qué es lo que hace este grupo acá. Y entonces, también, este slider es un slider importante porque esto determina la altura final, ¿no? De esta geometría. Yo a este slider le voy a dar clic derecho, donde dice number slider, le digo clic derecho, aquí está el nombre del slider. Esto afecta la altura de la pieza. Ahí está, ¿vale? Después, vamos aquí abajo. Otro scribble, esto lo llamamos, por ejemplo, o rotación o torsión, como ustedes quieran, ¿vale? Torsión. Torsión, lo agarro, selecciono también el grupo, clic derecho, agregar al grupo. Aquí está la torsión. Y finalmente, aquí tenemos otro scribble, lo llamamos, no sé, ancho, digamos. Seleccionamos el grupo también, clic derecho, agregar al grupo y tenemos otro control, otro grupo temático aquí abajo. Entonces, esto será nuestro... no puedo poner aquí la mayúscula al mismo tiempo porque tengo teclado en italiano, pero no me deja poner tildes ni cosas cuando escribo adentro de estos campos. Entonces voy a poner ángulo, torsión. Ahí está. Que es un slider importante, obviamente. Y finalmente, aquí abajo tenemos los factores de escala, ¿no? Y esto lo podemos llamar como factor escala mínimo. Y esto podría ser factor escala máximo, ¿vale? Aquí los tenemos. Entonces estamos organizando la definición para que nosotros mismos entendamos mañana, cuando ya se nos habrá olvidado todo, qué es lo que sucede aquí adentro. Además de esto, yo lo que haría sería también otra operación adicional. Si ustedes se fijan, en toda esta definición, que sigue siendo bastante sencilla, pero vaya, es representativa ya de un cálculo no simple, ¿vale? Pero a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa realmente de esta definición? Pues probablemente nos interesa el radio del polígono inicial, la cantidad de segmentos, la altura digamos, de la secuencia, ¿no? Que vamos generando, entonces la altura de la pieza finalmente. Esta gráfica aquí ya es relativamente importante, porque coincidimos que esta no queremos cambiarla, porque si cambiamos esta, lo que obtenemos son cosas que no queremos que sucedan. Entonces esta nos conviene mantenerla como lineal, ¿vale? Es más, ya que es lineal, yo en esta parte de la altura hasta eliminaría completamente la gráfica, porque esta gráfica no está haciendo nada, toma una serie de valores y la convierte en la misma serie de valores, porque es una interpolación lineal. Entonces me conviene agarrar esto y conectarlo directamente a la multiplicación y eliminar esta gráfica y el panel. Y no cambia absolutamente nada, ¿vale? Estoy tratando de simplificar un poco el algoritmo, ¿no? Para no perder tiempo con cosas que son inútiles. Este panel tampoco me sirve, ¿no? Porque era solamente un control. Lo dejo para recordarnos un poco cuál era el concepto de utilizar el Graph Mapper. Pero vaya,
Aquí lo que es importante entonces, en este grupo, es este slider acá, solo él. Porque si yo cambio esto, tengo muy poca variación en el diseño. Lo que puede suceder es que cuando disminuyo muchísimo las curvas, el loft salga un poco más como tosco. ¿Ven cómo se va como, eh, digamos, pierde detalle, ¿no? Pero cuando este valor es bastante grande, pues ya no me importa controlarlo esto, ¿vale? Es lo único que afecta. Esto pero es un valor interesante, es un parámetro interesante. Entonces, lo que conviene hacer es tomar los parámetros fundamentales y llevarlos en una zona donde nosotros tenemos el control sobre la definición. De hecho, este paso no lo vamos a hacer con esta definición porque no vale la pena, digamos, esta es bastante sencilla todavía, pero en definiciones que realizaremos, que serán más complicadas, también vamos a realizar una cosa que se llama panel de control. ¿Sí? Después lo veremos. Es un grupo de sliders y parámetros donde nosotros lo único que tenemos es acceso a los parámetros que determinan cambios relevantes y eventualmente otros componentes que son la salida final. De hecho, nosotros lo que importa una vez que tenemos el algoritmo desarrollado es dónde hacemos los cambios y dónde tenemos el resultado final. Punto. Lo que está en between no es importante. ¿Vale? Entonces, en la óptica de organizar la definición, sí, está esto de poder dar un nombre a los sliders, pero también están, y sobre todo están, los grupos con los nombres y eventualmente con los colores, si quieren, le pueden cambiar colores al grupo dándole clic derecho, color, y cambiar el color como ustedes prefieran. Otra cosa que es fundamental, mantengan la definición organizada en términos de flujo. En Grasshopper los datos fluyen izquierda-derecha, siempre. Eviten, por ejemplo, tener componentes o cables que de repente regresen para atrás, porque esto le quita claridad, digamos, a la definición. ¿Sí? A menos que no suceda localmente, como en este caso, donde no afecta mucho, pero por lo general traten de mantener un flujo de trabajo organizado izquierda-derecha, ¿sí? Para poder leer bien lo que sucede. Una consultita, no sé por qué, ¿te puedo compartir pantalla? Espera, porque creo que en este momento no puedes, pero ahora sí puedes, pero yo tengo que parar la mía. Un segundo, ¿eh? Déjame parar la mía. Va, ahora puedes. Ya lo estás viendo, ¿no? O sea, aquí, Ahí está, no sé sí. por qué, o sea, mira, aquí el iconito rojo no lo convierte en el sólido, ¿no? ¿Por qué? Te voy a enseñar por qué. Si tú me dejas... no, puedo tomar notas. Porque el loft está apagado. Ah, ¿no? Era control E, ¿no? No, control E lo desactiva completamente, es control Q. Dale nuevamente control E. Ay, no sé qué. Saliste, le diste control, abre nuevamente el archivo, ajá, selecciona este componente con un clic, ok, control E, y ahora control Q. Ahí estás. Eso era. Listo, ¿Vale? gracias. De nada. Y vuelvo a compartir la mía. ¿Listo? Entonces, tenemos ya una definición bastante interesante. Esto es modelado paramétrico directo. ¿Qué se puede hacer con estas cosas? Un montón de aplicaciones que pueden tener tanto un sentido, digamos, real o más bien aterrizado, digamos, en la realidad, que se pueda convertir en un manufacto, ¿no? Como bastante teórico. Una de las imágenes, por ejemplo, que está en el anuncio del curso, es una aplicación bastante teórica, pero aún así muy interesante porque puede permitir generar al menos partes, digamos, de piezas o de productos o de diseño en general. Y esto, para realizar este tipo de diseño que vamos a ver ahorita, necesitamos generalizar esta definición acá. Esto, lo que acabamos de hacer, es un diseño paramétrico directo con desarrollo vertical. El eje de nuestra forma será siempre y constantemente el eje vertical. ¿Por qué esto? Porque el desplazamiento es exclusivamente vertical Z y porque cualquier operación que nosotros estamos haciendo, como la rotación y la escala, se está realizando
a lo largo de este eje, porque la rotación utiliza el plano XY que tiene origen sobre el eje Z, ¿no? A la altura 0, y los centros de escala, todos están distribuidos a lo largo del eje Z. Entonces, esta forma no puede hacer otra cosa que tener un desarrollo vertical. Lo que quiero hacer yo es realizar la misma operación, pero lo quiero hacer a lo largo de un eje orgánico cualquiera. ¿Vale? Se necesitan hacer pocos cambios, pero es fundamental también para entender que hay un potencial diferente respecto a lo que es el loft o... Es un poquitito la teoría del sweep, lo que vamos a ver ahorita, pero sin utilizar el sweep, que es bastante aburrido. Lo que vamos a hacer entonces es definir un eje y a lo largo de este eje es donde se va a desarrollar este tipo de diseño, ¿vale? Y el eje puede ser un eje cualquiera. Yo puedo tomar una curva NURBS orgánica, porque por default tiene grado 3, y lo único que me falta aquí es definir los vértices, o sea, los que se llaman puntos de control más que vértices, ¿no? Y digo set multiple points, y voy a tomar pocos puntos, no quiero que sean muchos, ¿vale? Pocos puntitos. Y además, voy a tomar estos puntos y en vista perspectiva, el gumball tiene también el eje azul, que es la Z, los voy a mover en vertical para que salga una curva orgánica y tridimensional. ¿Vale? Como esta. ¿Qué quiero que suceda? Voy a apagar los puntos, control Q, mantengo únicamente visible la curva orgánica. Quiero que toda esta estructura se desarrolle a lo largo, se genere a lo largo de esta trayectoria curva y orgánica 3D. ¿Vale? Entonces, a partir del comienzo, ¿cuál es la parte inicial? La parte inicial son estos polígonos y más bien las copias de los polígonos, ¿vale? Eso es lo primero que quiero que suceda. Ahora, en el caso de una curva orgánica, yo no puedo tomar un polígono y moverlo. Porque si quiero utilizar esto como eje longitudinal, los polígonos tienen que ser perpendiculares a este eje. Entonces, lo que me conviene hacer es ni siquiera dividir la línea, porque si divido la curva, lo que obtengo son puntos. Los puntos no tienen orientación. Entonces, esto no me conviene. Lo que me conviene hacer, si vamos en curva división, existe una cosa que se llaman perpendicular frames, o sea, planos perpendiculares. Esto funciona más o menos como un divide curve, pero en vez de diseñar puntos de división, diseña planos perpendiculares a la línea. ¿Cuántos? Depende de cuántos segmentos queremos utilizar. Ojo, es una división, así que 10 segmentos quiere decir 11 planos de división. Entonces aquí le ponemos un slider 11 y tenemos más o menos planos a lo largo de esta trayectoria. ¿Sí? No exageramos con la cantidad de geometría que generamos porque si una definición funciona con un valor del parámetro, funciona también con otro. ¿Sí? La única diferencia es que si disparamos esto, vamos a generar un montón de geometría y podemos estresar la computadora inútilmente. Conviene trabajar con valores, digamos, o cantidad de geometría baja cuando estamos desarrollando el algoritmo y eventualmente subir solamente cuando ya estamos seguros que todo funciona, para evitar que Grasshopper crashea mientras estamos todavía desarrollando el archivo, ¿vale? Entonces, aquí están mis planos y si se acuerdan, el polígono pide un plano, no pide un centro, un punto. Entonces, si yo copio y pego el polígono con sus radio y cantidad de segmentos y uso estos frames como planos, lo que genero son estos polígonos a lo largo de la trayectoria de la curva. ¿Vale? Entonces, estamos generalizando esta definición anterior a un caso tridimensional orgánico, ¿vale? Es más, voy a apagar el loft para que no esté molestando. ¿Okay? Entonces, todo queda igual en este momento, ¿vale? Yo tengo la posibilidad de decidir cuántas copias, que era un poco la cantidad de factores del vector z que teníamos en dirección vertical. Ahora es simplemente cuántos planos queremos a lo largo de la trayectoria. El radio del polígono queda el radio del polígono y la cantidad de lados es la cantidad de lados. ¿Vale?
Esto sustituye el move. ¿Qué queda? El rotate. La geometría que quiero rotar son estos polígonos. Ahora, él está girando esta secuencia de polígonos de 90 grados respecto al centro del sistema de coordenadas. Si lo vemos en top, lo vemos muy bien. Desde aquí pasamos hasta acá. Y yo no quiero esto, ¿no? Yo quiero que el centro de rotación, el plano de rotación ahora, sea el plano de cada polígono. No es suficiente el centro de cada polígono en este momento. Quiero que entiendan esto. Si yo calculo el área de estos polígonos y uso el centro como centro de rotación, los polígonos giran alrededor del centro, pero el eje de rotación sigue siendo Z, vertical, ¿sí? Entonces yo obtengo esta rotación que es, miren, todo lo que sale de Grasshopper está divertido, ¿no? O tiene algún aspecto interesante. Pero esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista geométrico, porque eventualmente un loft se estaría aplastando en estas áreas, ¿no? Entonces, no puedo hacer esto. Necesito el plano de rotación pasante por el centro. Y ya lo tenemos, son los frames. Ahora, los polígonos están girando alrededor del punto central de su propio plano. El ángulo lo convertimos nuevamente en grados. Y básicamente, si queremos un control como lo que hicimos con la torre, digamos, vamos a tomar exactamente el range, el graph mapper, el slider que determina el ángulo máximo de torsión y la multiplicación. ¿Vale? Esto lo podemos copiar y pegar. Ahora, ¿cuántos ángulos necesitamos nosotros? Depende de la cantidad de planos perpendiculares. Acuérdense que 23 segmentos determina 24 frames. Y aquí estamos bien, porque 23 pasos del range determina 24 valores del resultado. Por lo que aquí tendremos 24 valores crecientes con una modalidad de seno, multiplicados por una torsión máxima de este ángulo acá. Esto lo llevamos a ángulo. Así que con esto determinamos si hay o no torsión y qué tan fuerte es esta torsión. ¿Sí? Ya estamos nuevamente con una secuencia de polígonos con una torsión progresiva. Y lo único que falta es eventualmente, si queremos una escala, es más, la escala igualita la podemos copiar directamente. De hecho, la cosa antipática de reproducir sería el remap con toda esta construcción, pero como ya lo tenemos, más vale tomar el range, la gráfica, los sliders con el dominio, el bounce y el remap numbers, todo esto. No el scale mismo y el área no, porque de hecho ni siquiera tenemos que trabajar con el área, ya tenemos todo ahí arriba. Entonces copiamos y pegamos esta estructura acá y lo que necesitamos es nuevamente conectar el slider inicial a la cantidad de factores de escala que queremos determinar. Y aquí, de hecho, ya lo tenemos básicamente todo. Vamos a reorganizar un poco los componentes de una manera más ordenada. Aquí tenemos los factores de escala. Tomamos scale. La geometría escalar será la geometría ya rotada. El centro de escala serán los frames mismos. Y el factor de escala son los que salen de acá. Entonces ahora, con estos podemos determinar factor de escala mínimo, factor de escala máximo, y eventualmente podemos también generar cosas un poquitito más, digamos, interesantes como, no sé, una especie de gusano que de delgadito engorda y etc, etc. Y finalmente tenemos entonces una nueva estructura de polígonos. Ahora, evidentemente podemos realizar un loft, no lo vamos a realizar, es bastante ridículo, ¿no? Vamos a hacer otra cosa. Lo que quiero hacer ahora es un poco diferente. Y esto nos regresa a la parte de manipulación de datos. Una paréntesis, si a ustedes no les molesta, me voy a tomar unos 10 minutos más. A mí normalmente no me importa mucho, o sea, no es que a la 1 se cierre la conexión, ¿sí? Entonces no me importa mucho terminar un poco después de lo establecido. Así que prefiero terminar un poco este discurso. ¿Hay dudas? No problem, ok. Entonces, vamos a terminar esto. Lo que quiero hacer es una cosa un poquitito más
no digo compleja, ¿vale? Pero trabajar con esta geometría para ver cuál es el potencial de diseño, ¿no? Más que de, así como variación, ¿no? Que hemos generado hasta ahora. Por ejemplo, no me interesa en este caso la trayectoria, ya sabemos que yo puedo cambiar la trayectoria y se actualiza toda la estructura de curvas, ¿vale? Esto ya lo tenemos claro. Y voy a apagar entonces todo lo que no sean estos hexágonos. Lo que quiero diseñar, en vez que el polígono, quiero diseñar una estrella de líneas que va del centro del polígono a los vértices de cada polígono, a cada altura, digamos, ¿vale? Que esto suceda por cada polígono. ¿Cómo hago esto? Necesito encontrar el centro y los vértices de cada uno de estos polígonos. El centro ya sabemos cómo hacerlo. Se toma área y obtenemos los puntos centrales. Lo que me falta son los vértices. Ahora, la manera mejor para aislar o detectar los vértices de una polilínea no es, hay un comando que se llama explode. El explode nos deja con los segmentos y con los vértices. Pero si ustedes, si yo voy a tomar un panel y voy a ver cuántos puntos encuentro por cada explosión de segmento, veo que encuentro de 0 a 6, son 7 vértices. ¿Vale? En realidad esos son hexágonos, los vértices son 6. ¿Por qué esto me da 7 vértices? Porque como se trata de una curva cerrada, la curva empieza en un vértice, o sea, en un punto de control, y termina nuevamente en el mismo punto de control, que entonces se repite 2 veces en términos de vértice, en términos de puntos de control. La manera más conveniente de hacer esto es utilizando un comando que se llama discontinuity. Un vértice es un cambio de dirección instantáneo, o sea, es una forma de discontinuidad que tenemos en la geometría. Si yo hago esto, veo que si yo voy a ver adentro de los grupos de puntos, cuántos puntos tenemos, es de 0 a 5. Son 6 puntos. Correcto. Lo que quiero hacer ahora es conectar los centros con los vértices. Trámite líneas. Entonces yo tomo el comando line, line de punto inicial a punto final, y digo, bueno, los centros los tengo acá. Y los conecto en start point. Y aquí tengo los puntos que son los 6 vértices de cada polígono y los conecto acá. Y sucede esto. ¿Vale? El usuario promedio lo que hace cuando se enfrenta con estas cosas, agarra este componente y lo borra. Dice, no, encontraremos otra manera. No, no hay otra manera. Es esta. ¿El problema cuál es? El problema es que finalmente estamos viendo una de las cosas que más asustan en Grasshopper, que es este cable entrecortado acá. El cable entrecortado es una señal visual que nos está diciendo que en esta conexión no está pasando un dato único, no está pasando una lista de datos, está pasando una cosa que podemos llamar como lista de listas. ¿Sí? Vamos a ver por qué, para entender de dónde surge esta cosa, y después le damos un nombre. ¿Sí? Si yo voy a tomar la pluma, ok, yo aquí, ¿qué estoy obteniendo de la escala? Pues estoy obteniendo todos estos polígonos acá, ¿no? Digamos que tenemos 10 polígonos, ¿vale? No me importa ahora el número exacto. Cuando nosotros calculamos las discontinuidades, como estos son hexágonos, ¿sí? Esto me genera 6 vértices, pero 6 vértices por hexágono, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que si aquí está fluyendo una lista de 10 hexágonos, entonces tenemos hexágono 1, hexágono 2, hexágono 3, hasta el hexágono 10, ¿vale? Cuando calculamos discontinuity, ¿qué hace este componente acá? Bueno, este toma una de las curvas y calcula las 6 discontinuidades. Entonces tendremos, para el hexágono 1, tendremos la discontinuidad 1, la discontinuidad 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Vale? Esto es para el hexágono 1. Pero a discontinuity también le llegará el hexágono 2. Y entonces para el hexágono 2 tendremos
discontinuidad 1, discontinuidad 2, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces, digamos que esta es una lista que se refiere a las discontinuidades del primer hexágono. Después estará la lista que se refiere a las discontinuidades del segundo hexágono, y así siguiendo hasta la última lista que se refiere al último hexágono. ¿Vale? Es por esto que lo que fluye aquí es una lista de listas. Una lista de lista en Grasshopper se llama árbol. ¿Vale? ¿Por qué? Porque básicamente si nosotros pensamos a cada una de estas figuras, los hexágonos originales, como una directriz, digamos, de esta estructura de datos, a partir de esto se generan 6 discontinuidades. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 discontinuidades que pertenecen a hexágono 1. Estas son las famosas D1, D2, hasta la D6. Pero después está también hexágono 2, que es esta, que tendrá sus 1, 2, 3, 4, 5 y 6 discontinuidades. Y también estará hexágono 3, ¿no? Etc, etc. Entonces, la estructura que se genera es la estructura como de un árbol, por eso se le llama así. Se refiere más a la estructura gráfica que al aspecto gráfico que a la estructura de datos. En realidad, esa es una sencilla lista de listas, ¿sí? ¿Y qué sucede acá? Pues nosotros dijimos al comienzo de esta clase, más o menos, que lo que queremos que suceda en nuestra definición es siempre que cuando hay interacción de datos adentro de un componente, como en este caso puntos iniciales y puntos finales, siempre sea claramente reconducible a una interacción un dato con un dato. Cuando nosotros estamos por conectar datos en un componente y nos damos cuenta de que un flujo es una lista y uno es un árbol, nunca, nunca conectamos los cables a este contenedor. Nunca. Porque si conectamos una lista y un árbol a un mismo componente, la cosa más fácil que puede pasar es que crashea Grasshopper. Por una circunstancia muy sencilla. Como no se está realizando una interacción uno con uno aquí adentro, y como uno de los objetos es un árbol, de hecho, yo aquí tengo 144 puntos de división, que son los vértices de los hexágonos, y tengo 24 centroides de los hexágonos. Pero la cantidad de líneas que se están generando son 576. ¿Vale? Si yo subo un poquitito esto, aquí ya estamos hablando de 2.209 líneas que se están generando. Si estas no fueran líneas y fueran en vez esferas, que son objetos tridimensionales, digamos curvos, entonces necesitan mucho cómputo para realizar al menos, solamente la vista previa, Grasshopper puede crashear. ¿Vale? Entonces, si nos volvemos suficientemente expertos para reconocer que algo puede salir mal, antes de conectar los cables, pensamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema en este caso? Voy a reducir la cantidad de hexágonos para que sea un poquito más fácil entender. ¿Sí? Y también voy a reducir la cantidad de lados para que tengamos menos conexiones. Triángulos y pocos. Ahora, ¿qué sucede en este caso cuando llega una lista y un árbol? Sucede que aquí tenemos una lista de puntos, 12, es más, vamos a tomar todavía menos, 4. Son 5 puntos centrales y tenemos 5 grupos de 3 puntos cada uno, que son los vértices de cada polígono. ¿Vale? Ahora, si yo esto lo voy a ver con un panel, que es la cosa más, digamos, fácil que podamos hacer ahora, si yo lo veo con un panel, aquí tengo mis 5 puntos. Y aquí le conecto el árbol. Y en el árbol de los vértices, tengo 3 vértices por cada grupo, y tengo 5 grupos, porque son 5 polígonos, ¿vale? 5 centros de los polígonos, y 5 grupos de vértices que representan los vértices de cada polígono. Ahora, cuando yo conecto, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy conectando? Estoy conectando esto con estos. Pero como esto es un árbol, y esta es una lista sencilla,
La interacción que sucede en Grasshopper siempre es la misma, longest list, siempre, ¿vale? Entonces, en vez de pensar a los datos en este momento, pensamos al orden superior, que es la lista. Yo aquí tengo una lista, ¿vale? Digamos que esta, en vez que 00, la llamamos lista 1, ¿sí? Aquí tengo varias listas aquí adentro. Tengo la lista 1, la lista 2, la lista 3, la lista 4 y la lista 5. Sin pensar en los datos que se encuentran adentro. Pensamos solamente en las listas, ¿vale? La primera interacción que sucede cuando generamos la línea es una interacción entre grupos. El grupo 1 es el único presente en esta estructura acá, ¿vale? Mientras en esta tenemos los grupos 1, 2, 3, 4 y 5. Longest list es esta. Tendremos ya de entrada 5 interacciones. Lo cual quiere decir que 1 se relacionará con el grupo 1, con el grupo 2, con el grupo 3, con el 4 y con el 5. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos la interacción del grupo 1 con el primer grupo, ¿qué es lo que interactúa realmente? Los datos. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos 5 datos aquí y 3 datos acá. ¿Cuántas líneas salen de esta interacción? 5. Longest list. ¿Entre quién? Pues el primer dato encuentra pareja, el segundo encuentra pareja, el tercero encuentra pareja, pero el cuarto y el quinto no. Entonces, este punto acá, este vértice, se está conectando también con 2 centros más, que además son todos centros que pertenecen a polígonos diferentes, porque el centro de estos 3 acá es él. Cuando este punto se conecta con este centro, ya tenemos un vértice que se está conectando con el centro de alguien más. ¿Vale? ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Lo que necesitamos es que este señor acá se conecte únicamente con este punto y este punto. ¿Vale? Con 1, 2 y 3. Entonces yo quiero que este punto de acá interactúe únicamente con este grupo. En este momento no es posible porque este punto es parte de un grupo único donde están también el 1, 2, el 3 y el 4. Hasta que yo no resuelva este tema acá, no puedo hacer esta interacción. Entonces, como yo tengo 5 centros en un grupo único y aquí tengo los vértices en 5 grupos diferentes y cada grupo representa un polígono, yo necesito acá 5 grupos diferentes en donde cada grupo representa un polígono y contiene únicamente el centro de ese polígono. Si yo hago esto, el primer grupo interactúa con el primer grupo, el segundo grupo con el segundo, el tercero con el tercero, etc, etc. Entonces tengo una interacción entre un grupo que representa los centros, o el centro en este caso, y un grupo que representa los vértices. Adentro obtendremos una interacción entre un punto central y 3 puntos alrededor, que es como la primera interacción que hicimos nosotros entre un punto y 3, por ejemplo. ¿Cómo se hace esta operación? Se convierte esta lista, esta, en un árbol, donde cada uno de los centros ocupa una posición en una lista aparte. Esta operación de convertir una lista en árbol se llama graft. El graft es un componente que se encuentra en la pestaña set, bla, 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 pero también lo podemos encontrar como graft tree, aquí está. Toma una lista de datos y los separas en ramitas. Si yo hago esto, ¿sí? Y envío a este mismo panel, le envío ahora el resultado del graft tree, veo que sale un cable entrecortado y que resultado obtengo una rama o una lista que contiene únicamente el primer centro, el primer polígono. La otra lista contiene el centro del segundo polígono, centro del tercero, del cuarto y del quinto, y están separados. Entonces, a la hora de interactuar con este set aquí, este grupo interactuará solamente con el primero, y este centro interactúa con estos 3. Y como longest list son los 3 vértices, habrá 3 conexiones de centro a vértices. Si yo conecto el graft tree a start point, finalmente empiezo a obtener una conexión que va de centro a vértices. Ahora, también hay una alternativa.
que se puede realizar. Cuando hay estructuras de datos que no hacen match, también se puede hacer otra cosa. En vez que hacer el graft de la lista, convertir la lista en árbol, se podría convertir el árbol en una lista. El opuesto del graft se llama flatten tree. Si yo tomo este árbol de puntos con 15 puntos en 5 grupos de 3 y lo envío acá, obtengo un solo grupo de 15 puntos. ¿Por qué esto no lo puedo hacer? Porque si yo hago esto, lo que obtengo son 5 puntos que se conectan con 15 puntos. Los primeros 5 puntos de esta longest list encuentran pareja. El último punto de estos se conecta con los demás 10 vértices que salen de esta discontinuity. Entonces, si ustedes ven, el último centro se conecta con los vértices de secciones que no le pertenecen. Entonces, no es lo mismo flattenear un árbol o graftear una lista. Depende del tipo de interacción que queremos realizar. En este caso, la solución es graftear los puntos para que viajen por separado y no en un grupo único. Como los vértices necesariamente tienen que viajar por separado porque pertenecen cada set a un polígono diferente, entonces también los centros tendrán que viajar por separado y viajar uno por cada polígono que estamos utilizando. Entonces, si hacemos esto, finalmente podemos recuperar nuestra cantidad de polígonos y también subir la cantidad de vértices. Siempre obtenemos una estrella de líneas que va del centro a los vértices de cada polígono. Esto nosotros lo podemos también visualizar ocultando todo lo que tenemos acá y visualizando únicamente las estrellitas de líneas a lo largo de esta estructura. ¿Vale? Entonces, vimos por primera vez ahorita este asunto del flatten y graft. Esto es una pesadilla que nos va a acompañar hasta que no decidamos abandonar Grasshopper para siempre. ¿Sí? Entonces, pero como pueden ver, a mí me gusta siempre como regresar a lo que es básicamente el principio base de Grasshopper, que es el longest list. Si llevamos siempre la interacción de datos a su origen, vamos a entender siempre cómo tenemos que ajustar los datos, ¿vale? Entonces, en este caso, no podemos flattenear esto, tenemos que graftear esto. Para reproducir acá, si nosotros vamos a ver, recupero un segundo un panel. Estos son los centros. Aquí están. Y estos son los vértices, ¿vale? Entonces, no importa cuántos vértices tenemos, ni cuántos polígonos, bla, bla, bla. Lo que importa es que el grupo 000, o sea, la primera lista, interactúa con la primera lista. La cantidad de listas que llega aquí es igual, porque yo tengo, vean, por ejemplo, si ustedes se fijan en esta ventanita que aparece, lo más importante ahora es el nombre de las listas, que es este paréntesis 000 paréntesis, ¿no? El último tiene paréntesis 0039, lo cual quiere decir que tengo 40 listas, ¿vale? Y en endpoint aquí llegan otra vez 40 listas. Solo que las listas de centros contienen un solo centro cada una. Las listas de vértices contienen 7 vértices cada una, ¿no? Entonces, como la cantidad de listas es igual, yo tendré una interacción de una lista con otra lista, ¿sí? Nunca tengo una lista que se relaciona con más que una lista del otro set de datos, porque la cantidad de listas es igual. Cuando entramos a nivel de datos, lo que obtengo es una interacción entre un valor y 7 valores. Principio longest list, la línea se genera entre cada uno de estos vértices acá y el centro. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tenemos una relación. En este caso, es una relación que, si lo piensan, para concluir, es de 1 con 1 a nivel de lista o a nivel de rama del árbol. ¿Sí? Una rama coincide con una rama del otro set. Y la relación se vuelve 1 con varios, con múltiples datos a nivel de datos.
Ambas son situaciones que reconocimos al comienzo de esta clase como situaciones controladas. Sabemos lo que va a pasar desde el punto de vista de interacción de datos y desde el punto de vista gráfico, ¿vale? Si no trabajamos con estas dos tipologías de interacción, tenemos problemas. ¿De acuerdo? Que era lo que estaba pasando cuando teníamos una lista interactuando con un árbol, ¿vale? Si lo ven en estos términos, no van a tener ningún problema con árboles, listas, etc, etc.